tipos de sabores de incorrecciones. Tenemos el sabor número 1, que se llama fraude, y el sabor número 2, que se llama error. ¿Cuál es el detalle que la norma indica y separa a uno del otro? Ambos son incorrecciones. Pero la separación radica en que fraude lleva implícito algo que se llama intención. Es intencional. Pero para el otro, que es error, esto es sin intención, por la intención. En caso contrario, si hay intención, ya radica que es un fraude, a diferencia del error. Dentro de los objetivos que menciona la norma es identificar y valorar los riesgos de incorrección por fraude, evidenciar las respuestas a la valoración de riesgos de fraude a través del diseño de respuestas y procedimientos, responder a indicios o fraudes en la auditoría. Esos son los objetivos. Y ahora entramos a la etapa de discusión entre el equipo de la auditoría. Acá en la discusión del equipo de la auditoría, les quiero comentar una anécdota, más que anécdota, algo que sucedió realmente. Estábamos en una auditoría y en esta auditoría se detectó al director financiero, un pluma blanca le decimos nosotros, que al final sustrajo, no directamente de la compañía a la cual se estaba auditando, pero sí tuvo relación. Al final sustrajo de la compañía 90 millones de quetzales. Pero estos 90 millones de quetzales, ¿cómo era el modus operandi de este señor? Este señor venía y realizaba o solicitaba dinero a través de la empresa que estábamos auditando. Pero posteriormente, a los días, semana o quincena, reintegraba la totalidad del dinero que había pedido. Por ejemplo, llegaba con el de tesorería y le decía, mira, necesito $5,000, mira, necesito $20,000. Pero como este señor tenía una posición alta en la empresa, más que todo porque era cercano a la familia de los dueños de la empresa, él contaba como que con ciertos privilegios. Y dentro de estos privilegios estaba hacer estas transacciones sin documentar para qué quería el dinero. El hecho es que vino este señor de tesorería y nos fue a comentar la situación, que él tenía cierta incertidumbre o cierta duda de por qué este señor pedía siempre dinero y lo malo no era de que se quedaba pendiente de cobro, sino que él reintegraba el total, pero era eso, no reintegraba documentos por el movimiento que hizo, sino que reintegraba el dinero total nuevamente. A la hora que se hizo una revisión de la cuenta por cobrar de este señor, o sea, de la cuenta contable, la cuenta corriente se podría decir, vimos que manejaba mucha transacción. Y ahí nos dio un alerteo a nosotros de por qué está eso. Pero por qué motivo, más que todo, ocurren las transacciones que realizaba el señor. Ellos empezó a investigar y llegamos a un punto donde ya no podíamos pasar más a otro nivel porque esa información estaba aislada a este señor. Solo él tenía acceso a esa información. Por ende, se tuvo que ir con el gerente general, que era hijo del dueño, y se le indicaba lo que estaba sucediendo. Y este señor, a la primera que nosotros le comentábamos de que teníamos dudas sobre este señor, casi que pega el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque para ellos representaba como parte de la familia, era una persona muy allegada a la familia. Y él de esa impresión
En ese momento llamó por teléfono al señor. El señor se encontraba de vacaciones en Miami, en Estados Unidos, y le comenta, mira, fíjate que los de auditoría me están diciendo de que vos tenés esto y esto y esto y esto. La cosa es de que le dio un alertivo. El señor se preparó, buscó un bufete jurídico bueno, el cual le pudiera ayudar, y se preparó. Cuando él se presentó aquí en Guatemala, ya nosotros llevábamos parte de la verificación de la documentación, pero no podíamos concluir. El detalle, a la parte de las discusiones entre el equipo de auditoría que yo les comento, es esa parte en donde tenemos que discutir cómo poder entrarle a la auditoría, qué procedimientos tenemos que plantear, de qué forma vamos a llegar sin que nos demos a conocer de que estamos verificando a cierta persona. Debemos de ser muy celosos con la información. Es por ello que en la toma de decisiones del equipo del encargo es parte fundamental el tener en cuenta la confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque peor si se tratan de temas de fraude. Simplemente vamos a alertar a la persona para que en el momento que se está haciendo la verificación ya no siga cometiendo el hecho. Al final, después de que nos dieron autorización al gerente, se revisó la documentación y en efecto se evidenció que el señor había robado 90 millones de quetzales. Se le hizo un documento de cobro, un documento de deuda, el cual dijo que no quería firmar y que no lo podían obligar a firmar y todo eso. Y tenía razón, porque ya se había asesorado. De esos, como se pudo, se le logró quitar 45 millones más o menos aproximados al señor. Nada más, 45 millones se le logró quitar. Y obviamente la otra mitad, casi que la otra mitad se quedó con él. Y este señor, obviamente, de ese dinero que robó, creó nuevas empresas y todo. Ahora vive de sus empresas. Pero al punto es, esas discusiones entre el equipo del encargo se deben hacer de forma razonable, de forma que todos el equipo se involucren y al final tomen una decisión en común. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a servir y nos va a ayudar hacia adelante. Entonces les comentaba esta pequeña anécdota que me ha sucedido. Y dentro de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude, tenemos que para la significatividad del fraude se ha desarrollado esta NIA, la NIA 240, que contempla requerimientos específicos para aplicar la NIA 315, 330. No hay que dejar por un lado la NIA 320, que es la valoración. En la NIA 315 nos habla de identificar riesgos y en la NIA 330 nos habla de darle una respuesta a esos riesgos identificados. Es por ello que depende el tipo de sabor, en este caso si es error o fraude, de esa forma vamos a responder. Entonces, es responsabilidad de la dirección prevenir y detectar el fraude, como parte de su responsabilidad de llevar a cabo el control interno. El fraude, que es importante para el auditor, es el que puede dar lugar a incorrecciones materiales en las cuentas anuales y pueden ser de dos tipos. Están las que son de error no intencionado y están las que son de fraude intencionado. Solo que el fraude se divide en dos. El fraude lo tenemos información financiera fraudulenta y tenemos apropiación indebida de activos. Por estos dos motivos se puede cometer el fraude. Hay que tener en cuenta que la NIA 240 nos habla de los factores del riesgo del fraude. Al inicio habíamos hablado sobre el triángulo del fraude de este curso. Y hablábamos que el triángulo del fraude ¿cómo se podría decir? Se complementa con tres hechos. Uno, debe existir la oportunidad. Ese es uno de los factores de riesgo de fraude. Dos, debe existir el incentivo, el elemento de presión. Y tres, la etapa de la racionalización.
Con ello, si se cumplen los 3 puntos, estamos ante un fraude. Y esto hay que tenerlo claro siempre. Dentro de la valoración de riesgos que vamos a identificar, existe la parte de indagar ante la dirección, la autovaloración de los riesgos de la dirección y a frecuencia de esta, el proceso de respuestas de la dirección ante los fraudes, la comunicación a los dueños de la empresa sobre los procesos de identificación y respuestas al fraude, la comunicación de la dirección sobre su opinión de prácticas empresariales y de valores éticos. Tenemos que tener en cuenta también que debemos ser, ¿cómo les podría decir? Chutes, metidos, ir a buscar lo que queramos. A eso se le llama indagación. Ser una persona inquisitiva, con la intención de ir a encontrar algo. ¿Y por qué me refiero con indagación? Porque la parte de los fraudes así se debe. Está comprobado que más o menos el 80% de todos los fraudes que se han detectado no se detectan porque el auditor hizo un buen procedimiento de auditoría con el cual detectó el fraude. Por lo general, un fraude se detecta porque alguien más delató a la persona. Así es como suceden los fraudes a la hora de la detección. Es muy raro que alguien detecte un fraude a través del estudio de la información financiera. Es por ello que de la indagación entra la parte del conocimiento de fraudes, indicios, o denuncias con empleados, dirección y responsables del gobierno, supervisión de fraude, indicios o denuncias por parte de los responsables del gobierno. Hay que tener en cuenta también la parte del escepticismo profesional, y aquí entra en juego el conocimiento del auditor. ¿Para qué? ¿Para qué va a servir el conocimiento del auditor? El auditor debe reconocer que puede darse incorrecciones materiales debido a fraude, las cuales le obligarán a investigar adecuadamente, teniendo una noción, un conocimiento de qué es el tipo que estamos viendo, podemos resolver de una mejor forma y dar una mejor conclusión. Entra la parte de discusiones entre los miembros del equipo del trabajo. Esta es una parte algo así meramente extraña. ¿Por qué? Porque existen celos entre las firmas. Yo no me llevo bien con aquella firma y yo tampoco con esta otra. Si nos miramos hasta nos pegamos, cualquier cosa. Pero eso no es así. Deberá tratarse el tema del fraude de forma objetiva. También tenemos la parte de los procedimientos de valoración de riesgo. Dentro de los procedimientos de valoración de riesgo, indicamos que los procedimientos o el procedimiento para identificar riesgos o de identificación de incorrecciones materiales debido a fraude o error, indagación entre la dirección, periodicidad, éticos u otra información identificada como factores de riesgo del fraude. Ya habíamos visto anteriormente cuáles eran los factores de riesgo de fraude. Vamos a hablar también sobre indagación y valoración del riesgo de incorrección material debido a fraude o error. Los riesgos debidos a fraude deben considerarse significativos, por lo que deben de analizarse el control en la entidad para su prevención y detección. Dentro de la NIA también vamos a tener los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Dentro de estos riesgos valorados de incorrecciones debido a fraude vamos a tener las respuestas globales. Las respuestas globales son la impresibilidad de las pruebas, escepticismo profesional,
especificación del tiempo del encargo. También tenemos que ver las respuestas al fraude en las afirmaciones, modificaciones de las puertas, de su momento en realización o de su extensión, evidencias adicionales. Respuestas al riesgo de elusión de controles para la dirección. Este riesgo siempre existirá y deberá valerse como significativo. Vamos a tener que también evaluar la parte de evaluación de la evidencia de auditoría. Procedimientos analíticos en fase de la auditoría, y también tenemos la identificación de detecciones, ya sean materiales o no. Vamos a tener la parte imposibilidad de continuar con el negocio del encargo, continuar con el encargo. Imposibilidad de continuar con el encargo, no se adopten medidas necesarias para la detección del fraude. El nivel de fraude tienen incorrecciones que son materiales y generalizadas. Se duda de la integridad de la dirección también. Las manifestaciones escritas, comunicaciones a la dirección y administradores, y comunicaciones a las autoridades reguladoras de la supervisión. En este caso, las manifestaciones escritas son todos aquellos documentos con los cuales se traslada la información tanto de la auditoría hacia la administración como de la administración hacia la auditoría. Estas manifestaciones escritas son parte también de los papeles de trabajo. Y entramos a la etapa de la renuncia del encargo debido a incorrecciones de fraude. Acá en esta parte de las denuncias yo les quiero comentar otra historia. Teníamos una amiga que le salió trabajo en la Contraloría General de Cuentas, se metió y ganó la plaza. Ella estaba bien, trabajaba, ganaba un buen salario. Lo único que la plaza no le salió aquí en Guatemala, sino que le salió allá en Cobán. ¿Qué pasó de ello? Estando allá en Cobán, le salió nuevamente, le hicieron una nueva solicitud. Como ahí se mantienen en la Contraloría de las revisiones, se mantienen para arriba y para abajo. Entonces, dentro de esa nueva solicitud, le salió la oportunidad de ir no digamos oportunidad, sino que le salió trabajo de ir a hacer una revisión de una municipalidad del interior del país. Haciendo la verificación, esta compañera se dio cuenta de que habían ciertos contratos que se habían hecho con ciertas empresas y que estos contratos no se habían ejecutado, pero el dinero ya se había liquidado. Indagando más, investigando más, detectó que los contratos o los documentos que la municipalidad tenía, con los cuales estaba documentando la operación, eran falsos. En ese momento se le indica a la contadora que debía de dar de aviso de forma inmediata lo que estaba sucediendo al contador. Pero por X o Y razón, nunca sucedió eso. Para acabar de ajustar, casi terminando la auditoría, este señor alcalde llama a la compañera a su oficina. Y su oficina estaba algo así como que dañada, tapada. Y le dice el señor a la compañera: mira, fíjate que cómo está tu familia, cómo está tu mamá, cómo está tu hijo, cómo está tu esposo. Y a la compañera le pareció tan raro que esta persona
le hablara de comida estando en la calle. Haciendo la revisión, esta compañera se detectó de los contratos que estaban fraudulentos y el señor alcalde le preguntaba a mi amiga, a la compañera, y cómo estaba su familia y todo eso. A la compañera le dio cierta duda o incertidumbre de lo que le estaba preguntando, pero como que el señor alcalde detectó rápido que la compañera como que no se sentía bien en el lugar. Por lo general en los pueblos o en las municipalidades del interior del país, los alcaldes, no sé por qué lo hacen así, pero bueno, porque tienen seguridad. Andan siempre con su cohete a la cintura, con su mecha, le dice. Vino el señor y le dijo a la compañera, estando ahí en la reunión, mira, ya vamos al grano. Yo te había mandado a llamar por esto y esto y esto, y necesito que lo validen y lo aprueben. Y esta compañera, ¿cómo así? Le dice, sí, yo sé que ya detectaste algunos documentos, le dice el señor alcalde. Y tenemos que solucionar esto aquí. Y saca la pistola y se la pone encima del escritorio. Obviamente mi compañera se asustó, pensó hasta de todo lo que podía haber pasado. Y lo único que tenía que hacer era cambiar el tipo de opinión que se estaba dando en el informe. De ello, esta compañera dijo que no quería manchar su nombre, no quería que le quitaran sus títulos, que cuesta tener sus títulos, de ser alguien al final en la vida. Ella decidió que no iba a responder y que se daba de baja en la institución, renunció. Entonces, ¿a qué es el punto? El fraude está latente en todos lados lo podemos evidenciar, pero hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque son temas demasiado delicados. Por el hecho que también puede incluir o lleva de forma implícita también la parte de una sanción o prisión, cárcel. ¿Estamos, señores? Sí, licenciado. Entonces, son cositas que han pasado, que uno dice que es lamentable, pero esta compañera lo que le pasó, al final renunció, ahora está trabajando para una entidad privada, le va bien, realmente le va bien, pero el hecho amargo o la parte amarga de la historia nunca se la va a quitar. Y lamentable que hoy por hoy todavía en nuestro país sucedan este tipo de inconvenientes y realmente siguen sucediendo. Entonces, por lo general, la forma de desviar dinero de las municipalidades y de otros lados es a través de la obra gris, a través de supuestamente contratos de trabajos a realizar y que jamás son ejecutados. De esa forma se roban o desfalcan las arcas del Estado. Por lo general, estas personas que en vez de ir a hacer un bien, un desarrollo a una municipalidad X, más bien la siguen hundiendo en su pobreza, en sus limitaciones. Y enoja saber que suceden estas cosas con personas como las que yo les comento, que al final uno nunca se imagina que tal vez una persona llegada a uno le puede suceder. Y en efecto, sucede. Entonces, para la NIA 240, estamos ahí. De los documentos que acaban de descargar, de los que yo les cargué en la plataforma, por favor descarguemos el 1.1, el documento, el primer documento.
Y el primer documento que tenemos es el checklist que tenemos para los factores del riesgo de fraude. ¿Cuáles son los factores de riesgo de fraude? Habíamos hablado anteriormente que eran 3. Era el incentivo, el elemento de presión, la oportunidad y la razonalización. ¿Sí? ¿Estamos, señores? Estos documentos son documentos que sirven en el proceso de hacer una auditoría, más que todo en la identificación de los riesgos. Son documentos que se utilizan en el proceso de una auditoría también. Entonces, acá es como un checklist de identificar esos factores de riesgo. Entonces, acá tenemos como punto 1 de incentivo, elemento de presión para ver si existe la estabilidad financiera o la rentabilidad. Está amenazada por condiciones económicas en la industria u operativas de la entidad, como o indicadas por alto grado de competencia o saturación del mercado, acompañado de márgenes en descenso, alta vulnerabilidad a cambios rápidos, como cambios de tecnología, obsolescencia, o de productos o de tasas de interés, descuentos significativos en la demanda de clientes, crecientes fracasos del negocio en la industria o la economía en general. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es como un tipo de cuestionario que yo debo ir respondiendo y validando para saber en qué tipo de nivel de riesgo estoy y qué factor de riesgo es el que yo tengo que ir a evaluar. Vamos al otro documento. Vamos a ver cuál es el otro documento. Realizar indagaciones acerca del fraude Entonces, acá recuerden realizar indagaciones. Habíamos dicho que la parte de indagaciones es el chute, es ser metido, es ir a estar donde nadie lo llamó a usted. Eso se llama indagar. Si uno no llega a ese tipo de nivel, usted no está indagando. Usted solo fue a comprobar información. La indagación es ir más allá. Y acá tenemos un cuestionario que se debe de plantear a la administración para determinar ese nivel de indagación que nosotros queremos establecer en la indagación a la administración. Entonces hay una serie de preguntas que se hacen, las cuales ayudan a entender cuál es la posición real que tiene la entidad. Y asimismo también vamos a tener el otro documento, que es el número 3, que este documento nos va a ayudar a entender cómo se hace el análisis de riesgo acorde a la NIA 315 y qué debemos de responder acorde a la NIA 300. Entonces, si se dan cuenta, en esta cédula nosotros presentamos acá varios procedimientos que se tienen. Operación en regiones económicamente inestables, crecimiento rápido, expansión de nuevas ubicaciones, importaciones adquiridas. En este punto lo que nosotros queremos es identificar que en efecto la entidad esté realizando este tipo de documento. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a lograr identificar cuántas facturas o cuánto se ha emitido de ese cliente, de esa entidad.
Si nosotros no identificamos los riesgos y después los valoramos para darle respuesta a esos riesgos, recuérdense que la respuesta a los riesgos, ¿qué es crear un procedimiento de auditoría diseñado para obtener una respuesta como tal. Desde esas respuestas que yo diseño, yo acá, este Excel que tenemos acá, me ayuda a determinar cuál es el nivel de riesgo que estoy considerando para cierta transacción. Entonces acá tenemos implicación del factor de riesgo, saldo de la cuenta, transacción, información a revelar y afirmaciones específicas. Tenemos de riesgos de negocio, tenemos también de riesgos de fraude, incentivo, elemento de presión. También está la parte de oportunidad y también por último la razonalización. Entonces, si se dan cuenta, al final yo aquí establezco mi probabilidad y el impacto que tengo con ese riesgo que estoy identificando y valorando. Y esto es lo que a mí me va a ayudar a entender si en efecto debo de aplicar una sanción o algo por el estilo. ¿Estamos, señores? Señores. Sí, licenciado. Ok. Y si nos vamos a los otros documentos de igual forma son cuestionarios que van a ayudar a obtener la información que yo necesito comprender. En este caso es indagación a la administración, preguntas adicionales. Entonces, estas son las preguntas adicionales que se le hacen. Se hace en el procedimiento de auditoría para establecer si en efecto se están cumpliendo o no ciertos riesgos. Vamos al otro. Ok. Y tenemos el otro documento que es indagación al personal clave. Hay que tener que en la parte de la indagación al personal no hay que obviar o dejar por un lado al señor de la limpieza, a la señora de la limpieza, al guardia de seguridad, al señor de mantenimiento. No hay que dejar a un lado a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas al final saben más de cómo está la entidad y cómo trabaja la entidad o la situación real de la entidad. El personal clave va a responder lo que ustedes les pregunten. Responderá si en efecto es correcto o no lo que ustedes están solicitando. Pero hasta ahí queda. A diferencia de otro tipo de personal que sí realizan la información. Ahora vamos a la parte nuevamente de la presentación. Ahí se había terminado esta. Ahora vamos a la presentación. Esta es una niña de las que a mí me gusta porque es bien fácil de comprender y es bien dócil.
posteriores al cierre. A ver, la NIA 560 me habla a mí de los hechos que están sucediendo posteriores al cierre de emitido el documento. ¿Qué documento? El informe de auditoría. Y que estos hechos pueden constituir que yo haga un cambio en la opinión que yo he realizado o que yo emití en mi informe de auditoría. Es por ello que estos hechos, o en esta NIA, que es una de las NIAs que me gusta bastante porque es bien fácil de explicar, es bien dócil de entender, involucra otras cuestiones que hay que tomar de importancia. Y ahorita los vamos a ver con el tema de las fechas. Tenemos en la introducción el alcance de la norma. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados de situación financiera. Hay que tener en cuenta que los hechos posteriores, los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Hay marcos de información que establecen o que reportan dos hechos en los cuales son aquellos que proporcionen evidencia sobre condiciones que existían a la fecha de la presentación de los estados financieros y aquellos que proporcionen evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Vamos a hacer una línea de tiempo. Vámonos para acá y vamos a dibujar una línea de tiempo. Vamos a decir que de aquí para acá. Esta es mi línea de tiempo. A ver, la fecha de los estados financieros, que va a ser la primera. La fecha de los estados financieros, ¿cuándo va a ser? A ver. La fecha de los estados financieros, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser la fecha? Señores. Alexis. El 31 de diciembre, Lick. Britney. El 31 de diciembre. Gracias, Britney. Va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre de X año. Esa va a ser la fecha para los estados de situación financiera. Y la norma, acá vamos a la norma ahora. El número y nos dice que los hechos posteriores van a ser aquellos que proporcionen evidencia sobre condiciones que existan en fechas que existían en la fecha a los estados financieros y aquellos que proporcionen evidencia sobre condiciones que surgieron después. Quiere decir que vamos a tener hechos que surjan de acá hacia atrás y hechos que surjan de aquí hacia adelante. Es el detalle que vamos a tener con los hechos posteriores. Vamos nuevamente a la presentación. Y el objetivo de esta NIA trata el obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría
y que requieran un ajuste en los estados de situación financiera. Entonces, ahí vamos a llegar a la parte de la fecha de la auditoría. Nos hace falta antes una fecha. Reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha pudieron haber tenido algún tipo de efecto. Dentro de las definiciones tenemos la fecha de los estados financieros, que es la fecha del cierre del último periodo contable por los estados financieros, cubierto por los estados financieros. Eso es para los estados financieros. Y esa fecha es la que ya hemos planteado acá. Vamos nuevamente a la presentación y tenemos ahora fecha de aprobación de los estados financieros. Es la fecha en la que han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas. A ver, señores, para ustedes, ¿cuál va a ser la fecha de aprobación de los estados financieros? Señores. Señores, ¿cuándo va a ser la fecha de aprobación de los estados financieros? Señores. A ver, Alexis Monterroso. A ver, Alexis. No, no es al 31. Eli, ¿cuál va a ser la fecha de aprobación de los estados financieros? Pues va a ser la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros. ¿Cómo así? A ver, señores. Eli. Jaime. Señores, ¿cuál es la fecha de aprobación de los estados financieros? Es la fecha en donde se documenta todo, licenciado. ¿Qué todo? Todo lo que conlleva a los estados financieros. Evidencias y toda esa cuestión. ¿Será que podríamos tomar esa fecha como fecha de los estados financieros? Perdón, como fecha de aprobación de los estados financieros. ¿Qué dicen los demás? Britney. Sí, licenciado. ¿Cuál es la fecha de aprobación de los estados financieros? Britney. Se supone que cuando se aprueban los estados financieros es cuando ya la entidad, la autoridad del gobierno se
se hace responsable y asume toda la responsabilidad sobre todo lo que está plasmado ahí. Entonces, cuando se aprueban los estados financieros, supongo que es antes de que inicie la auditoría. Britney, Britney, Sí, licenciado. pues dígame la fecha. No sé, yo creo que tal vez el primer trimestre del siguiente año. Miren, pues la fecha de aprobación de los estados financieros, por lo general, para la parte del ISR, ¿cuándo es que aprueban los estados financieros, Britney? Britney, Sí, licenciado. ¿para cuándo aprueban los estados financieros en la parte del ISR? Les digo, la fecha de la aprobación por lo general es el 31 de marzo de X año. Es donde se aprueban los estados financieros para la parte del ISR. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la presentación de los tributos hasta esa fecha. Una vez hecha la presentación de los tributos, esos son los estados financieros definitivos. ¿Por qué? Porque la entidad ahí, en teoría, presentó la declaración tanto de sus ingresos, balance, ventas, todo, en esta presentación que se hace el 31 de marzo. Ahí estamos haciendo la presentación de la aprobación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque estamos aprobando con cuánto va a cerrar el estado de situación financiera. Ya no hay más cambios. Ahí se cerró. Ya no hay movimientos. Después de esta fecha, vamos a la presentación. Viene fecha del informe de auditoría. Es la fecha propuesta por el auditor
informe sobre es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros. ¿Y cuál es esta fecha? Vamos a nuestra línea de tiempo y esta fecha es exactamente aquí. Y esta nos dice que es la fecha del informe de auditoría. Ahora, Britney, ¿qué fecha va a ser la del informe de auditoría, Britney? Britney. La fecha es después de la revisión y aprobación del informe. ¿Pero qué fecha es? ¿Qué fecha? No sé si será la misma fecha. Por ejemplo, yo trabajo también lo gubernamental y normalmente la auditoría de la Contraloría te va terminando su informe más o menos en marzo, a finales de marzo, y la presentación del informe lo están haciendo en el mes de mayo, pero no sé si serán las mismas fechas en lo privado. No, la fecha es el último día de trabajo en la oficina. Sí, no. A ver, ¿quién más me da su opinión? ¿Qué fecha vamos a ¿El informe final no sería en diciembre? ¿El informe de auditoría? No. A ver, ya lo hemos platicado con anterioridad, ya lo hemos hablado bastantes veces. La fecha del informe de auditoría va a ser ¿cuándo? Yo, como auditor, estoy satisfecho de la evidencia que he obtenido. ¿Estamos? Licenciado, entonces no hay una fecha establecida, sino que todo queda basado en el auditor, se podría decir. Exactamente. Mire, señor, mire, Lee, y si esa fecha puede ser el 4 de abril, a esa fecha usted llegó a tomar esa decisión, que ya concluyó sus procedimientos y está satisfecho con la evidencia que tiene para sustentar el informe de auditoría. Sí, ya lo tengo. Ah, va, 4 de abril es su fecha. No, yo voy hasta ahorita por mayo, por el 10 de mayo, y todavía me faltan procedimientos que no he realizado. No estoy satisfecho con la evidencia que tengo. Tengo ciertas dudas o incertidumbres. ¿Qué fecha le puedo poner al informe? Pues primero termine de realizar sus procedimientos, establezca cuál es su evidencia real y con ello compruebe cuál va a ser su decisión a la hora de tomar los puntos para el informe. Cuando usted tenga esa decisión, esa va a ser su fecha. ¿Estamos, señores? ¿Señores? Sí, licenciado. Ok. Y ahora vamos con el otro punto. Vamos a la presentación. Y nos dice la fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. ¿Qué es esto? Es cuando la entidad viene y dice, bueno, presentemos la información a los terceros, a los usuarios de la información, a los accionistas, a los inversionistas. En ese momento se hace la fecha. ¿Y qué fecha? Más a ver, vamos a poner línea de tiempo acá. Acá. Y vamos a poner acá fecha de publicación
la fecha de publicación de los estados financieros e informe informe de auditoría. ¿Cuándo va a ser esa fecha? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuándo va a ser esa fecha? Señores, De la fecha del informe de auditoría, dice, de la publicación. ajá, la fecha de publicación de Cuando los ya estados. cuando ya se pone a disposición de de terceras personas. Ujú, ¿y cuándo podría ser? ¿Cuándo podría ser esa fecha? Después de que los responsables del gobierno de la entidad conocen el contenido del informe de auditoría y están satisfechos, se podría decir. Sí, por ahí va. Ok, la fecha de publicación de los estados financieros y del informe de auditoría está latente a la decisión de la administración. Ellos son los que al final deciden cuándo publicar. Vamos a ver un ejemplo de este. Ok. Teniendo esto en cuenta, y la fecha